Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No me importa el horario en el que usted esté escuchando esto. Bienvenido a su podcast, Mis Mis traumas, traumas, tus tus traumas, traumas, nuestros nuestros traumas. traumas. Esta noche vamos a hablar un poquito de todo aquello que nos rodea, de todo aquello que a lo mejor no nos deja crecer y saber en qué momento decir, esto no me sirve. Un poco de este tema es saber en qué momento podar el árbol. Ese árbol que se supone nos debe ayudar a crecer, nos debe ayudar a darnos sombra. Y que muchas de las veces ni siquiera para eso. Claro, y como bien dices, ¿no? En vez de darnos sombra, pues nos consume, nos quema. Y es aquí la importancia de poder identificar entonces en qué momento tenemos nosotros que podar justamente ese árbol. Y cuando hablamos de podar el árbol, nos estamos refiriendo pues el alejarnos o el establecernos límites y alejarnos justamente de todas aquellas personas que no nos aportan o que no suman a nuestra vida, ¿no? Y un punto pues relevante en todo eso es cuando del árbol que tenemos que podar es justamente la familia, porque entonces, ¿cómo voy a yo alejarme, no sé, de mi papá o de mi tía o de mi prima o de mi hermano de esto? Porque pues es familia, porque nos enseñan que la familia es primero, que debe de estar de manera incondicional, que debemos inclusive pareciera como obligarnos a amarlos, a quererlos, a estar con ellos, aún sabiendo pues que la convivencia justamente ya incluye cualquier tipo de violencia, ¿no? Y que entonces, como bien dijiste tú, Airam, lejos de sumar, ya comienza a consumirnos y Nos cuando hablamos, resta. ajá, nos resta y ya cuando hablamos de esto, de que nos consume, pues es porque ya comenzamos también con una sintomatología de justamente de frustraciones o depresión o ansiedad o de cualquier tipo, pues, pero toda una sintomatología que nos va indicando que esta relación que nosotros estamos manteniendo, pues no, ya no da para más. Exactamente, y como tú misma lo mencionas, no da para más y para qué esforzarnos en algo que ni siquiera nos está ayudando y nada más nos está consumiendo. Y no por el hecho de tener un lazo sanguíneo quiere decir que deben estar esas personas a fuerzas en nuestra vida o nosotros en las vidas de ellos, porque realmente en lugar de apoyarnos nos consume y nos acaba tanto física, emocionalmente y muchas veces hasta en cuestión económica. Sí, pero fíjate que aquí hay un punto importante, digo, porque entra la cultura de por medio, la crianza, que nos dice, como decía hace un momento, que nos dicen que tenemos que estar, que nos dicen que tenemos que aguantar, o el típico, es que así es, Así es la aguántate, familia. así es ajá, así es la familia, o quédate callado, o no digas nada, ¿no? Pero entonces yo creo que una de las preguntas o con lo cual iniciaríamos es, pues, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hago yo si estoy en una dinámica familiar en la cual ya siento que alguno de los integrantes pues ya no compagino o ya me está consumiendo o ya estoy teniendo una relación, como lo decía también, pues violenta, ¿no? De cualquier tipo, y pues en estos casos, ¿qué hacemos? Porque yo creo que esa es una de las preguntas em, difíciles para las personas que vivimos alguna situación así, porque repito, es que cómo lo voy a hacer, o sea, cómo voy a dejar de hablarle, no sé, a X familiar, porque entonces soy una mala persona, soy una mala hija, mala madre, mala hermana, mala todo, ¿no? Mala sobrina, prima, no sé. Pero yo Pero creo que es más malo estar en un lugar donde siempre te están atacando. sí, claro, o sea, coincido con lo que tú dices, pero al final es un conflicto que la persona que lo está viviendo en la que se presenta, o sea, más bien que presenta la persona que está viviendo eso, o sea, no, a lo mejor nosotros podemos verlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque pues bueno, ya tanto trabajo con nosotros mismos y toda la cosa, pero, O porque ya lo hemos vivido, o ya lo porque, hemos hecho. claro, pero al final pues también, o sea, resultó al inicio difícil el tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pues de alejarnos y sobre todo de entender, Airam, yo creo que aquí lo importante es que podamos entender e identificar primeramente qué es lo que queremos nosotros para nosotros.
Y si eso mismo o la familia compagina en que nosotros podamos generar o salir adelante. Es como por ejemplo en los árboles o en cualquier planta. Si tú ves que la planta está creciendo, pero empieza a tener, no sé, maleza que le está quitando fuerza o partes enfermas o simplemente lo que se hace con todos los tipos de árboles, se les tiene que podar para que sigan creciendo y sigan teniendo esa sombra que va a servir de alguna forma, o no solamente eso, sino que se fortalezcan. Y si tú no le quitas todo lo malo o no le prestas la atención o no se poda, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a enfermar, no empieza a tener la fuerza o no empieza a crecer como tiene que ser. Sí, o sea, coincido totalmente con eso, pero pues bueno, acá estamos hablando como de un grado o algo más complejo, ¿no? Que son las relaciones interpersonales, que son los vínculos justamente que establecemos con las demás personas, este lazo afectivo, ¿no? Que al final resulta, pues repito, complicado el tomar este tipo de decisiones. Y al final esto también forma parte, ¿no? Como de estos traumas, porque aunque no parezca, cuando no tomamos esta decisión, como mencionabas, de podar y demás, pues es un comportamiento que adoptamos, y me refiero con el comportamiento que adoptamos a esta parte de que aprendemos a comportarnos así y que nos volvemos inclusive permisivos con todo esto, ¿no? Y que entonces vamos también jalando a otro tipo de relaciones y entonces no aprendemos o no sabemos más bien el decir no o establecernos límites, porque como creo que ya lo hemos mencionado en algunas otras Ocasiones. ocasiones, cuando hablamos de límites, tenemos que entender que los límites son para nosotros, nunca son para las otras personas, porque luego, por ejemplo, en la ruptura de relaciones de pareja, ¿no? Un paréntesis rapidito, de repente cuando se terminan las relaciones, pero es que ya le dije 1000 veces que no quiero, que ya no me busque y la persona sigue. Pero ¿qué estás haciendo tú para evitar exactamente que te siga buscando? Claro, y es aquí donde entra, por eso digo que los límites son para nosotros, o sea, ¿cómo me estoy estableciendo yo el límite? O sea, sí te lo estoy diciendo, pero pues te sigo dando entrada a platicar, te sigo dando entrada a varias cosas, Que ¿no? vamos a platicar para dejar las cosas bien. Ajá, O y sea, al final no mames. Ya se dijo lo que se tenía que decir. sí, 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 pero pues al final vuelvo, o sea, pareciera, esto es como un efecto cadena, ¿sabes? O sea, una cosa nos lleva a otra y lo jalamos a todas nuestras relaciones, interpersonales. Entonces, cuando nosotros no aprendemos desde nuestro núcleo a establecernos límites y también el enseñarle a las demás personas cómo queremos ser tratados, pues de alguna manera lo vamos jalando todo lo demás. Entonces, sí, efectivamente, o sea, sí es sano, creo yo, esta sería la palabra decirla, es sano el cortar con estos vínculos familiares que ya no nos están aportando nada, ¿no? Y aunque a lo mejor sí es algo complicado, porque ¿cómo le voy a dejar de hablar, no sé, a mi hermano? Pues sí, pero es un hermano que te ha violentado de cualquier tipo, o de alguna manera, ¿no? Que es un hermano que lejos de apoyarte te consume, o un tío que todo el tiempo se la pasa humillándote, criticándote, pero es aquí, vuelvo, donde aprendemos a aceptar esto, a permitirlo y entonces quedarnos callados porque es un familiar. Pero ¿y qué tiene que ser tu familiar? Y no es ser egoísta, simplemente es ver a lo que tú quieres. Y si esa persona no te aporta, adiós, que te vaya bien. Y fíjate que acabas de decir una palabra muy importante, egoísmo, porque si nos ponemos a indagar como este sentimiento profundo, digo, aparte de otros, pero el no quiero ser egoísta por ver por mí, porque es que si no le presto o no le doy, ya estoy siendo egoísta. Y entonces creemos, no, porque nos enseñan desde que pensemos, ¿no? En la crianza cuando somos niños o de los niños. ¿A qué nos enseñan? Para empezar, tenemos que entender que en el desarrollo evolutivo del ser humano hay una etapa de las primeras, perdón, de las, El sapito, un hija. sapito. Después de una cena rica, el sapito. Qué rico. Este, mm, Nos enseñan en las primeras etapas de vida, los 2, 3 años, cuando estamos justo en esta etapa de egocentrismo y solamente yo y demás, que es algo, forma parte normal de este proceso, pues así nos enseñan la parte teórica también. Nos obligan a tener que dar nuestras cosas, por ejemplo, en la convivencia de los niñitos, ¿no? Y se los rebatan. Es que dáselo a tu hermanito o el Y hermanito enséñate a mayor. compartir. Ajá, pero nos enseñan disfrazado, ¿no? ¿Sabes? Esta parte de compartir disfrazada.
Obligados. Ajá, por eso digo que disfrazada, porque te obligan a dejar tu juguete para dárselo al hermanito menor o al Cuando tú querías primito. jugar y a lo mejor el hermanito o el primito menor simplemente lo quería para estar dando lata, ni siquiera para jugar, pero tú sí estabas jugando y es donde dices, ah, bueno, ahí te va. ¿Por qué? Porque es mi hermanito o es mi primo. Ujú, pero al final, pues esta conducta se va repitiendo, repitiendo, y entonces es que eres un egoísta porque no le prestas tus cosas a tu hermano, o es que eres un egoísta porque no le das de tu comida, o sea, ¿sabes? Y nos meten esta palabra de egoísmo interno, o sea, hasta el profundo de nuestro cerebro, de nuestra mente. Que nos hacen sentir culpables cuando no queremos hacer algo. Ah, es que ahora esa es la culpa, tan maravillosa culpa que se siembra justamente con esto, pero bueno, al final es esta parte de, entonces yo aprendo que el yo no querer prestar mis cosas o no querer compartir me hace ser una persona egoísta, es que, porque todo el tiempo me lo Y dijeron, que ¿no? nadie me va a querer o nadie va a querer estar conmigo por ese tipo de situaciones. Ajá, entonces ahora sí, como el efecto de secundario como respuesta de todo esto es que crecemos dándolo todo a los demás. Y el priorizarnos se vuelve complicado, porque entonces de verdad, o sea, somos adultos que no sabemos decir no, porque entonces si yo digo que no, estoy siendo egoísta. Exactamente. Y entonces con esto siento culpa, porque no te estoy ayudando a ti, pero tampoco aprendemos a discernir, ¿sabes? Como en qué momentos o a qué personas sí ayudarles, a Y qué a personas quienes no no. ayudarles, porque como bien decías, hay algunas personas que son como sanguijuelas, o sea, solo chupan y chupan y chupan y pues te secan. Exactamente. Te quitan lo que tienes, lo poco mucho que tienes, pero ¿dónde está la parte como de retribución en ese aspecto? Entonces, está bien que tú des, pero ¿dónde está lo que tú puedes necesitar en algún momento? Ujú. Y esa es una de las características también de una relación. Y ojo, no hablo, cuando me refiero a relación, no quiero decir relación de pareja nada más. O sea, al final cualquier tipo de relación, ¿no? El Esa- ser recíproco. Porque también hasta cierto punto, o sea, es mentira cuando decimos, no, es que yo no espero nada a cambio. No, todos esperamos algo, por más mínimo que sea, pero Aunque esperamos sea un algo. gracias. Porque Y hay eso es gente que ni esperar, o sea, siquiera yo lo es, espero. exactamente, porque hay gente que ni siquiera un gracias te da. Ajá. Nadie, es así como que a lo mejor, no sé, me estás pidiendo ayuda en algo, está bien, no espero nada a cambio, al menos un gracias, pero hay gente que ni agradecida es en ese aspecto. Pues sí, pero si te fijas, al final caemos en si esperas algo. Exacto, siempre se espera algo. Sí, sí, sí. Entonces, te decía, pues nos forman desde pequeños con esta parte y cuando somos adultos y entonces tenemos que establecer límites o tenemos que decir no, pues no podemos. Exacto. Ahora, esto pues complica todavía el yo podar mi árbol, porque entonces vuelvo, ¿cómo voy a ser egoísta si yo prefiero alejarme mejor de X familiar para evitar que pues la relación que mantenemos siga conflictuándome, ¿no? Porque a raíz de eso hablamos de enfermedades, o sea, hablamos de trastornos mentales, hablamos de enfermedades en cuestiones somáticas, o sea, me refiero pues en dolores del cuerpo, estrés, no sé, o sea, una serie de, Porque todo lo que no hablamos se representa de otra forma. sí, todo lo que las emociones calladas las somatizamos. Exactamente. Y al rato ya estamos con problemas de colitis, gastritis, dolores de cabeza, nos enfermamos muy constantemente de la garganta, Ya sé. etcétera, etcétera, etcétera. Y que, bueno, eso ya son parte de las dolencias de ser adulto. Somos jóvenes, de 30 años, pero jóvenes. Pues sí, o sea, realmente sí somos jóvenes, Ay, me duele la rodilla. pero comenzamos con un chingo de dolencias, ¿no? Porque entonces entramos en esta etapa adulta y nos vamos dando cuenta de las dinámicas y sabemos que eso no está bien, sabemos que nos está afectando, sabemos que pues vaya, nos está generando alguna complicación emocional el sostener esta relación, pero pues ahí estamos y se presenta este conflicto que te hablaba a un inicio, ¿no? Porque ahora el qué hago. O sea, sí ya lo identifiqué, pero ¿qué hago? Porque si le dejo, si me alejo, me van a dejar de hablar. Porque entonces todos los demás me van a decir que soy una sangrona, soy una pinche, no sé, X Que te egoísta. crees la chingonería del mundo, que por eso ya Ajá, no quieres convivir con la gente. exactamente. Y entonces es el cargar, para empezar con esta parte, porque si es un duelo, obviamente,
que vivimos, de Claro que sí. alejarnos de ese familiar que nos está de alguna manera generando un malestar emocional. Ujú. Y aparte con el lidiar con la gente también, o sea, la misma familia que nos dice, es que no manches, eres un exagerado, es que cómo le vas a dejar de hablar a tu tía, es que cómo te vas a alejar de tu familia, de tus papás, y tú, ellos te dieron la vida, o sea, son una serie de comentarios, ideologías que tenemos y que de alguna manera también vamos transmitiendo, pero que nos complican y hacen muy difícil este proceso. Ay, el estar conviviendo con la gente y más cuando, uy, como mi familia, no voy a decir nombres, pero pues algo así pasa. Con mi familia materna, claro que sí. Sí, fíjate, les voy a contar una situación también, digo, tampoco voy a dar nombres, ¿verdad? Pero también lo viví, o sea, recién que me fui a Guadalajara, pues bueno, ya saben que estudié allá en la universidad y llegué con un familiar, me bastó un mes, por ahí se presentaron también una serie de situaciones, llego yo a la casa de una tía, al mes, me salgo, cuando me salgo comienzan a decir cosas de mí, ¿no? Obviamente fueron cosas, pues que sí lastimaron, cosas que pues no fueron verdades, pero a partir de eso yo dije, yo no quiero tener contacto con nadie de esa familia y o sea, es familia paterna y yo sí me dije y fui muy clara también con mis papás de, sí, yo no tengo ningún problema, o sea, ahora sí que como esta del libro que les decía, ¿no? O sea, a lo mejor el contexto del libro no entra en esto, pero el título me encantó. Los perdono, pero no No los los amo. amo. Los perdono, pero no los quiero lejos de mí, ¿no? Y yo sí la apliqué y sí fue también ahora sí mis papás y todo es tu hermana, es mi tía, yo sé que llevamos lazos de sangre y todo eso, pero yo no quiero convivir con ella. Y de esto, Airam, pues te estoy diciendo, fue en el 2016 cuando entramos a la universidad, no, en el 12. 2012. Ya Y estamos con ella rucos, solo hija, no tuve, te quites años. ya sé, solo viví un mes, o sea, imagínate, del 2012, finales del 2012 a la fecha. Vienen a Manzanillo y yo ni me paro y si me paro es un buenos días, buenas tardes, buenas noches de manera general, pero Porque es no. una cuestión de Ah, educación. claro, o sea, porque tampoco la educación no tiene nada que ver, ¿verdad? Con esta parte. Ujú. Yo saludo de manera general, pero no me acerco con ella, o a veces que llegan y se reúnen la familia, yo, está tal, la verdad es que no quiero ir, no voy, tengo años sin verla y no es algo que me genere un conflicto, ¿no? Pero vuelvo, ¿qué nos lleva entonces al estar firmes en todo esto y no tener temor de estas decisiones? Pues también nosotros mismos. O sea, lo que nosotros mismos queremos, y obviamente yo también tenía temor al inicio de decirle a mi papá principalmente, ¿no? De yo no quiero convivir con tu hermana, no quiero saber nada de su familia, porque pues al final pues es tu hermana, ¿no? O sea, o sea, como él es como esta parte de, es mi hermana, es tu tía, o sea, ¿cómo crees? Pero Es digo, tu familia. afortunadamente, afortunadamente, pues él tampoco es como que me presiona, él sabe lo que viví, él sabe lo que pasó, entonces es respetar esta decisión, ¿no? Y entonces empezar a podar. Y eso hago, o sea, con cualquier familiar que yo siento que ya no, simplemente tomo mi distancia. Repito, si estamos en reunión o algo, pues tampoco soy grosera, saludo, no de manera personal, es un saludo general, pero tampoco es que me acerque y platique y nos pongamos al día ni nada, nada. Para mí Como es las algo que mejores no amigas del existe. mundo. Sí, claro. Y vieras qué tranquila y feliz yo vivo. Sí, que al principio a lo mejor sí, como se menciona, pesa o cuesta un poco de trabajo porque pues consideras a una persona que es tu familia a la hora de la hora, te dan una patada en el trasero de esa forma, En la dices, colis. ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo pasa este tipo de cosas? Y más que es una persona de mi familia, alguien que yo consideraba cercano y salen con ese tipo de cosas, dices, güey, es neta. Y sí vives un duelo. Y más porque también algo que se me vino y tú lo mencionabas en cuestión de respeto, siempre desde chiquito nos inculcan la parte de respetar a todos, a nuestros mayores, porque la mayoría de la gente con la que nos relacionamos son mayores. Entonces te dicen respétalos porque unas son tu familia y otras son mayores a ti. Pero, ¿qué hacemos con las faltas de respeto de ellos hacia nosotros? Exacto. ¿Qué onda Nosotros, con eso? Quédate callado. Sí, el chingadazo y exactamente, quédate callado. Pues no. exactamente, o sea, tú respétalos y por más que te digan cosas, respétalo porque es mayor, pero en donde está lo recíproco en este aspecto. Entonces,
A ti te dicen respétalo, pero ¿en dónde está el respeto que él también me debe? O ella también me debe. Y que estamos en todo nuestro derecho de exigirlo. Y si algunos papás, o sea, nos están escuchando, es también el entender a nuestros hijos, ¿no? Y respetar también las decisiones de ellos. Digo, hay que valorar también la situación, ¿verdad? O sea, si quiero Exacto. nomás porque nomás y porque me emberrinché por algo, pues bueno, o sea, también es como hijo, pues, o sea, no A ver, manches. piensa las cosas, cálmate y vemos qué se puede hacer. Pero cuando ya son relaciones o son cosas muy grandes, como por ejemplo lo que pasó contigo, que ahorita, por ejemplo, pues ya te echamos carrilla sobre la situación de ve y saluda a tu tía. Sí, claro, y pues yo también le entro a la carrilla, ¿no? Y eso Pero estamos en su hablando. momento te dolió, hasta se puedo llegarlo a entender. Sí, la verdad es que en su momento sí me decepcioné y me enojé y toda la cosa, y ahorita es como, para mí son personas X que abundan y están presentes en el mundo, pero pues no es algo que me interese. Personas enecas que existen en el mundo. Y nos Ujú. topamos diario con esa gente. Y eso es hablar de un tío, pero ahora cuando se vuelve un papá, Y eso sí es cierto, porque una ¿no? cosa es Porque, la relación, bueno, la relación, la familia nuclear y la familia y los familiares. Pues los familiares dicen, me vale madre. Pero cuando ya son familia directa, exacto, pero es el papá que pega, es el papá que humilla, es el papá que violenta, o la mamá también, o ¿no? los hermanos, O los hermanos, y es ahí el grado de dificultad justamente de, pues no manches, o sea, ¿cómo me voy a alejar de ellos? Pero pues es que aquí, digo, no sé, yo creo que es importante siempre primero cuidar de nuestra integridad en todos los sentidos y y eso no es ser egoísta. no, claro que no, al contrario, eso es priorizarte, eso es parte de tu salud mental. Y si ya hablamos, si ya buscamos solucionar y demás, pues con todo y dolor y pena y todo, pero pues es Decido importante tomar alejarme por mí decisiones. mismo, exactamente. Porque al rato ya estamos con toda la ansiedad del mundo, ¿verdad? Dándonos crisis a todo lo que da o enfermándonos, como lo mencionábamos O hace un las momento. o la depresión, el pensamiento suicida, o el suicidio inclusive, ¿no? Sí, ¿Cuántas personas? la desvivisión. Exacto, y si nos ponemos a investigar los casos de suicidio y todo eso, pues hay de por medio relaciones familiares súper Que tienen que disfuncionales. ver bastante en ese aspecto. Como dicen, por ejemplo, tomando un poquito ese tema, la cuestión de los divorcios, preferible que, por ejemplo, si tú como papá eres un papá divorciado o mamá divorciada, preferible que tus hijos te vean tranquilo, separado, que peleándote siempre, Ah, sí. Sí, yo siempre he dicho que los hijos merecen a los papás bien, casados o separados, pero bien. pero que estén bien, porque si no, ¿hay quién la lleva de perder? Los hijos. Exactamente. Entonces, a lo mejor como algunas de las estrategias que pudiéramos, este, pues proporcionar, bueno, pues es que trabajo de esto, ¿verdad? Sí. ¿Te, Pero te sí, ha pasado alguna situación así en consulta? ¿qué? ¿Alguna cuestión así de relaciones familiares que se tienen que tomar algún tipo de decisión o que toman decisiones de separarse? Sí, claro. Sí, o sea, sí he tenido casos, de hijos con papás así, o sea, con papás violentos, es lo que me refiero. Sí, sí los he tenido y al final, o sea, no es que yo les diga, ay, sí, aléjate y deja. No, no, no. Ellos toman la decisión, ¿no? Ujú. Sí han sido casos en los que se alejan y marcan, se establecen límite y marcan límite y ponen este contacto cero, inclusive, Airam, Ujú. y de verdad es un cambio radical, o sea, es un cambio total como no tienes una idea, ¿no? Sanan y pues obviamente sanan todo este montón de conflictos, cortan la relación de tajo con el papá o con la mamá. Trabajamos obviamente con la cuestión de la culpa, trabajamos obviamente con la cuestión justamente del egoísmo, o que lo que nos inculcan es que son tus papás y tienes que estar ahí, te traten como te traten, o sea, trabajamos con toda esta cuestión, pero cuando el paciente decide, yo ya no quiero seguir con esto, yo ya no quiero hablarle a ella, refiriéndose a la mamá, o a él refiriéndose al papá, no quiero saber nada de él o de ella, pues trabajamos con eso, porque la decisión está tomada, ¿no? Sí, porque una cosa es la decisión, pero hay que ver también todo lo que te llevó a tomar esa decisión y qué es lo que lo sustenta. Siempre lo que sustenta todo ese tipo de decisiones que tomamos. Sí, así es. Y lastimosamente, o sea, son relaciones que en la mayoría de los casos, pues no hay pues como el sanar todo esto, sino al contrario, se vuelve cada vez más, pues más conflictivo.
No, si a veces nos conflictamos nosotros solos, ahora tener que aguantar a alguien que no nos está aportando absolutamente nada. Y puro caos. Exactamente. No, 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 no. Para caos mejor me pongo, no sé, a deprimirme yo sola en mi casa, encerrado, no sé, algo así. Pero que alguien más me esté chingando, pues como que no. Pues sí, pero somos seres sociales, o sea, al final no me puedo aislar yo y meter en una burbuja, ¿verdad? Ay, Aquí lo ganotas. importante, y vuelvo con esta parte de las herramientas, es el trabajo con uno mismo, el fortalecerte a ti mismo, el adquirir tus propias herramientas de afrontamiento, el qué hago yo conmigo, ¿sabes? Sin huir todo el tiempo, sin evadir las situaciones que se me están presentando, sino más bien el trabajar con eso, el afrontarlas y enfrentar la situación y enfrentarme a mí misma también, porque también ese es otro punto muy importante y difícil, ¿no? El enfrentarnos a nosotros y el reconocer cuando también la estamos cagando. Exactamente. Pero también hay que entender que repetimos patrones que vamos aprendiendo en Ah, ese sí, aspecto. claro. Pues sí, pero por ejemplo, nosotros ya somos adultos, güey. Ay, ¿Y a duele. quién le vas a echar la culpa? A nadie. Responsabilízate ya de Así me tus hicieron mis actos. papás. Oye, porque aparte también es la parte de cuando tenemos el conflicto, o cuando tenemos la familia, alguna parte de la familia que está siendo tóxico, ¿no? Pero ¿y cuando nosotros lo somos? Ahí sí Ay, ya, ahí sí está todo bien, ¿verdad? No hay no, ningún también, o sea, problema. es que aquí la parte es, o sea, sí, güey, tu familia está haciendo, pero, y cuando nosotros somos los que restamos en vez de Somos sumar, los tres ratones ciegos de Shrek. No vemos. no, Y no esa, lo dicen y lo tomamos a mal. exactamente, entonces, pues también, digo, también hay que vernos qué onda con nosotros mismos. Estamos dañaditos, hija, pero sumándole a que nos dañan también, pues cómo. ¿Tú qué harías, Diana, si alguna situación así a ti se te presentara ¿Situación cómo? en cuestión familiar directa? ¿Te refieres como a papás y hermanos? Ujú. Mira, yo he tenido conflictos con mis hermanos. Y cuando estos conflictos se presentan, yo primero, la verdad es que llega un punto en el que sí tomo una distancia Ujú. para después poder hablar. O sea, yo soy mucho de, a ver, ven, vamos a platicar qué está pasando, ¿no? Afortunadamente, con mis hermanos o en mi familia directa no se ha presentado ninguna situación así, o sea, sí estamos traumaditos, ¿no? Pero al final recuerdo mucho que nos decían, pues los papás tienen una función y la función es jodernos. Y qué bueno, porque sí tenemos trabajo. Exactamente. Pero no he tenido la necesidad de poner contacto cero con mis hermanos ni nada. Eh, sí tenemos problemas como todos, sí tenemos discusiones, sí tenemos nuestro carácter también, porque tampoco vuelvo a lo mismo. No voy a decir que soy una perita en dulce, ¿verdad? También soy una cabrona y también sé de qué pata No cojeo tú. y también sé cómo soy. ¿A poco? Entonces, yo sé que tengo una cara angelical, Sí, princesa. Diana. pero, hola, ¿Yo qué? Yo no. pero, pues no se ha presentado una situación en la que yo tenga, repito, que poner contacto cero. Sí se han presentado discusiones y todo, y pues es alejarnos un poquito y luego ya hablamos. Ay, es que si uno se enfada estando con uno mismo, no estando con los demás. Y Ah, con gente que tiene tu mismo carácter, exacto, chocamos, chocamos obviamente, bastante. repelemos. Sí, y fíjate que algo chido, por ejemplo, que se puede llegar a ver tanto con tu familia y hablando ya un poquito también de mi familia, es que sí nos podemos llevar un poquito o echarnos carrilla en algunas cosas. Conocemos hasta dónde sí, hasta dónde no, al menos de conmigo. Tenemos un genio de la chingada nosotros también. Podemos cotorrear, pero llegan momentos en que sí nos hemos llegado a pelear. Y sí, hacemos la misma situación, nos alejamos poquito, inhalamos, exhalamos y luego decimos lo que tenemos que decirlos de frente para poder solucionarlo, porque realmente a veces llegan a ser broncas que no son tan necesarios un contacto cero, simplemente es me alejo un poquito y ya hablamos. Ujú. Y eso me pasaba mucho con mi hermano el más chico. Ahorita ya las cosas están bien. Él está ya a 202 kilómetros de conmigo. Por eso está todo mejor. Todo está, no es cierto, nada, desde antes, pero de todos modos son cositas que realmente a veces se necesitan alejarte un poco, no solamente de tu familia nuclear, sino también de los familiares. Y el hecho de que yo, por ejemplo, estoy acá, lejos de toda mi familia,
ha hecho que me calme muchos aspectos, ha hecho que se cambien muchos aspectos Pues sí, en porque ya cuestión hasta los familiar. extrañas. Sí, hasta ya los extraño. Y algunos que otros primos. Hay unos que no, ni siquiera, ya ni siquiera los topo. Ni los tengo en redes sociales ni nada desde hace muchos años. Sin embargo, me acabo de enterando de todo, ¿verdad? Pues claro. Tengo mucho chismecito por ahí, pero no voy a ventilar gente, porque luego se agüitan y me quieren poner demandas, ¿verdad? Pues sí. Ay, Denita, pues mira, esta platiquita fue algo cortita, esperemos les guste. Si ustedes han tenido alguna situación así, mándenos sus mensajitos, mándenos sus vivencias, las podemos platicar, hacemos algún corto pequeño relacionado a este tema, ya sea en YouTube o en TikTok, podemos darle respuesta a ello. Suscríbanse, denos un like, compártanos y seguiremos hablando de más temas, porque obviamente uno de los temas fue el más votado dentro de la lista que puse. Posteriormente van a venir otros para que se vayan preparando. Por ejemplo, este, no sé, uno de ellos fue el establecer límites, el hablar también del narcisismo, que son temas que vamos a ir hablando poco a poquito. Quisimos empezar con este que fue la Vox El Populi, más como dicen votado. por allá, el más votado, que querían empezar que lo trabajáramos y posteriormente vamos a trabajar con los otros temas. Así que si tienen vivencias relacionadas a los temas siguientes, contáctenos, mándenos sus queridísimos datos y nosotros las podemos tomar en cuenta para hablarlo de ello en el siguiente podcast. Así es. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y como bien dice Airam, nos dejan por ahí su mensajito también respecto a algunas vivencias o comentarios. Muchísimas gracias a nuestros escuchas. Esperemos ya pronto darles lo que nos han pedido también, es vernos en video, en vivo. Esperemos poquito a Ay, ¿cómo nos van poquito. a ver? Ay, mira, se van a burlar de nosotros o nosotros de nosotros mismos, no sé. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Pronto estaremos dándoles esa vivencia también, que estén con nosotros y si se puede en vivo, también en vivo, A ver si estaría genial, ¿eh? En vivo. para que comenten y nos manden sus mensajitos o sus qué bonitas experiencias, porque eso nos va a dar mucho de qué hablar. Así es. Y como nuestra despedida siempre es un besito En en el el Uyuyuy. uyuyuy. Hasta pronto.